estudiante de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Católica Cecilia Costa. Voy por el cuarto semestre y el día de hoy les vengo a explicar acerca de los tipos de entrevistas. Entrevista según el ambiente creado. Entrevista facilitadora. El entrevistador estimula la expresión de la persona candidata siendo amable y cordial. Asimismo, en ocasiones puede dar la impresión de que no es una situación de examen o selección. El ambiente creado es agradable y muchas veces favorece la confianza. Unos ejemplos claros de esto es las preguntas cotidianas o básicas de cómo van las cosas en su familia y cómo se siente tratado en su casa. Presta atención. El entrevistador puede llegar a ser frío, distante y muchas veces disciplinante. Ejemplo, que no mire a la cara de la persona entrevistada, que haga comentarios negativos o poco alentadores en su currículum, que critique en tono excesivamente negativo las respuestas del entrevistado y que parezca ausente y con una actitud pasiva con respecto a la entrevista según la técnica empleada. Entrevista estandarizada. El entrevistador formula unas preguntas predeterminadas y anota lo que responde la persona entrevistada. Un ejemplo de esto es una entrevista de trabajo. La entrevista de incidentes críticos es un tipo de entrevista muy estructurada, profunda y ampliamente detallada, que indaga sobre la formación y sobre todo se pide que se describa lo que hizo, dijo, pensó o sintió durante una experiencia, qué problemas se encontró y cómo los resolvió. Ejemplo, ¿qué hizo a que llegara a esa situación? ¿O cuál era su papel en esa entrevista libre? Es la contraria de la entrevista estandarizada. No existen preguntas determinadas de antemano sobre un esquema rígido y no tiene un carácter tan formal como la estandarizada. Normalmente consta de preguntas abiertas que estimulen a la persona entrevistada para su libre expresión. Un ejemplo de esto es ¿qué opina usted de la novela del corazón indomable? Seguidamente, la entrevista mixta es un tipo de entrevista que mezcla aspectos de la estandarizada y la libre. No existe una lista de preguntas concretas, pero sí una guía general de las áreas que el entrevistador considera claves. Un ejemplo de esto es ¿le gusta la profesión de maestro? Sí, no y por qué. Entrevista según las personas o participantes. Una persona entrevistada es el tipo común de entrevista. Por lo general se realiza en un despacho y tiene una duración de 20 a 60 minutos. Un ejemplo de esto es lo que está últimamente de moda, que son los podcasts. Entrevista de panel de expertos. Varias personas actúan como entrevistadores en una misma sesión. Normalmente el responsable de RRHH, Recursos Humanos, el gerente y los expertos en el área profesional a la que pertenece el puesto suelen ser sus jefes inmediatos. Lo habitual es que el peso de la entrevista recaiga en el personal de respuestas encadenadas. La persona candidata tiene que pasar por entrevistas sucesivas con distintos examinadores que evalúen según una óptima diferencia su aptitud para un puesto. Suele tratarse de entrevistas más cortas. Ejemplo, ¿qué es lo mejor y lo peor de este trabajo? ¿Cómo era tu relación con tu jefe y compañeros en tu trabajo anterior? Y así sucesivamente. Tipos de entrevistas según el espacio en que se realice la entrevista. Entrevista presencial. El entrevistador y el candidato contactan personalmente en el mismo espacio físico. Es necesario un acuerdo previo de contacto. El entrevistado es citado para una hora y fecha concreta para que acuda a una dirección determinada. Ejemplo, ¿por qué te interesa el puesto y qué sabes de nuestra empresa? Telefónica. El entrevistador contacta con el candidato por teléfono y realiza una entrevista previa para aclarar algunos puntos y decidir si pasa a la siguiente fase del proceso de selección, que suele ser una entrevista presencial o por Skype. Ejemplo, ¿por qué quiere este trabajo o cómo contactó con nosotros? Seguidamente, la entrevista por internet generalmente sustituye a la entrevista personal. Tiene la ventaja de que esta no tiene costos y permite entrevistar a candidatos de distintos ámbitos alrededor del mundo. Ejemplo, como
cómo has encontrado la oferta de empleo y cómo puedes aportar a la empresa. Y es así, sin más que decir, muchas gracias y espero que esta explicación de los tipos de entrevista haya sido de su agrado. Y bueno, muchísimas gracias, hasta luego.